un organismo no gubernamental constituido como asociación civil que se denomina Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, AC. Este organismo, muy activo políticamente, es una, como decía, asociación civil proclamada sin fines de lucro, que se creó el 26 de noviembre de 2015. Obtiene recursos a nivel nacional e internacional por aportaciones voluntarias y donativos deducibles de impuesto para el donador. Tiene como apoderados legales a Claudio Javier González Guajardo y a María Amparo Casar Pérez. A partir del 29 de agosto hasta el 23 de enero de 2024, como les decía, también ha habido una aportación en el año actual. El Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad recibió 96.740.613 pesos de la Embajada de los Estados Unidos de América. Con la carta que le voy a enviar al presidente Biden, estoy seguro que él no está informado de esta situación, porque pueden estarle diciendo que es apoyo para una fundación que tiene el propósito de combatir la corrupción en México, cuando es exactamente lo opuesto, que es una fundación que en los hechos, de facto, dirige a todo el bloque conservador que está en contra del gobierno que legal y legítimamente se constituyó en nuestro país. Recibimos dinero de USAID durante 6 años. Teníamos primero que haber estado constituidos. ¿Qué es USAID? ¿Es USAID es la agencia. Sí. Es eso, USAID. Es la Agencia Internacional de Desarrollo del Gobierno de los Estados Unidos, depende del Departamento de Estado, y en todo el mundo, en América Latina y en todo el mundo, sobre todo a los países en vías de desarrollo, financia a organizaciones de la sociedad civil. Voy a enviarle una carta al presidente de Estados Unidos, el presidente Biden, sobre este tema. Y además la Secretaría de Relaciones Exteriores va a hacer una nota diplomática con el mismo tema, porque consideramos que abiertamente hay injerencia del gobierno de Estados Unidos en asuntos que solo corresponden a la soberanía de nuestro país. La otra medida va a ser pedirle a la Procuradora Fiscal que lleve a cabo una revisión junto con el SAT sobre estos donativos, ver si se ajustan a lo que establecen las leyes y que se nos presente un informe. La gente no le dio a Morena y a sus aliados una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, le dio el 54% del voto, y 54 no debe convertirse en 75. Ustedes saben que soy una demócrata, por eso esa noche, y aclaro, nunca tuvimos números que nos dijeran que nos favorecían los resultados. Claro, pero esa noche, como una demócrata que soy, reconocí que no teníamos las actas. Pero hoy, con esa misma convicción, les digo que se quieren robar 10 millones de votos. Sí se pidió la nulidad de la elección. Se pidió por más de 40 causales que se presentaron. Hoy, jueves 15 de agosto de 2024, en esta sesión solemne, me dirijo con profundo patriotismo a la nación mexicana, sabedora de que este acto quedará registrado en la historia de la democracia mexicana, para decirles: México ha roto el techo de cristal. Se hará formal entrega de la constancia de presidenta electa a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, primera mujer en asumir el mandato supremo de nuestra República, después de 200 años y 65 hombres en el cargo.
La mayoría de la gente votó porque siga un gobierno honesto, de resultados, con amor a la patria y con amor al pueblo de México. Es decir, el mandato es claro: continuar y avanzar con la cuarta transformación de la vida pública, la que inició en 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador. 2 meses después de la apabullante victoria en las urnas de Claudia Sheinbaum, la máxima autoridad electoral finalmente ha reconocido, ha calificado la elección como una elección legítima, contundente, en donde no hay ningún pero, que fue lo que habría querido la oposición. No se anula ningún voto, la elección mexicana es democrática y es reconocida así por la máxima autoridad electoral. Esto habla de una realidad en el país, que es la realidad que tiene que ver con el voto popular, con lo que está pasando en la calle, con lo que está pasando en la gente, pero hay una realidad alterna, que es la realidad de las redes sociales, de los medios de comunicación, y esto de lo que habla es de que, si bien tenemos una oposición disminuida, derrotada, también estamos viendo una oposición y una derecha en proceso de reorganización. Esto es En Red. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de En Red. Les saluda Óscar Camacho, Alina Duarte y su servidora Azul Alzaga, y vamos a hablar del momento en el que nos encontramos, en donde, como ya le estaba adelantando, estamos viviendo como 2 universos alternos, paralelos. Una cosa es lo que está ocurriendo verdaderamente en el país y otra cosa es lo que se ve en las redes sociales, que arrastra mucho de lo que vimos en la campaña. Hay cosas que se intentan resucitar, por ejemplo, esta noción de que existe un narcogobierno en México, en paralelo a procesos que se han detonado derivados de esta elección. Uno es la reforma judicial y, para llegar a ello, la asignación de diputaciones, de curules que le corresponde a cada una de las coaliciones, en donde Morena y su coalición tendría la mayoría calificada para poder hacer entonces esta otra parte, que es la reforma judicial y otra serie de reformas que son constitucionales. En medio de esa discusión, lo que corre en redes sociales son una serie, ya le decía, de nociones que vienen de la derecha, que no solo es la derecha mexicana, también es una derecha con vínculos con el exterior, con Estados Unidos, con otro tipo de organizaciones globales de derecha que están operando allá, acá, y próximamente también se van a reunir en México. ¿Por dónde empezamos, Salín? Pues yo creo que primero insistir en esta ratificación de la victoria de Claudia Sheinbaum. Fue una estrategia previa a la elección en donde se dijo que había ya cantado un fraude, muy al estilo María Corina Machado en Venezuela, ¿no? Hicieron exactamente la misma estrategia, diciendo que en las encuestas iban arriba por muchísimos puntos, incluso contrataron sus propias encuestadoras para decir que iban a ganar la elección. El día de la elección salieron a decir que habían ganado la elección y después argumentaron un fraude. Todo esto acompañado de toda una faramalla mediática durante meses. Lo que no podían disputar en las urnas lo disputaban a través de los medios de comunicación, los titulares, y con aliados también internacionales. Se logra ya esta ratificación y viene un segundo knockout para la derecha mexicana en tan solo 6 años. Todavía no terminaban de recuperarse del 2018 y ahora se enfrentan a un 2024 que los deja prácticamente en la lona. Habrá que ver cómo empiezan a germinar estos nuevos partidos, ¿no? O simplemente a desaparecer, que es el caso del PRD, que fuese este partido de las izquierdas en la década de los 80s, que representó a muchos movimientos populares, urbanos, campesinos, y que terminó siendo la sombra de las derechas electorales en este país. Y vemos un PRI que, después de gobernar tantas décadas, pues ahora queda en el grupo de su liderazgo, ¿no? De Alito Moreno,
Es el clan de Alito y sus amigos. Se reeligen, han argumentado autoritarismo en este país, que Andrés Manuel se quería reelegir o que la victoria de Claudia Sheinbaum era la imposición de Andrés Manuel, cuando no están hablando justamente de que si hay alguien que se reelige de forma total y completamente antidemocrática, es alguien como Alito Moreno. Y por otro lado, creo que, y en eso ahondaremos seguramente, pues es esta derecha que no necesariamente está inmiscuida en los partidos electorales hoy en México, que es una derecha que pues también es profundamente antidemocrática, autoritaria, pero que no escatima en establecer nexos, primero con Estados Unidos a través de un financiamiento directo como Mexicanos contra la Corrupción, que además hay que decirlo, es una particularidad de ciertas derechas en la región, recibir millones de dólares, sea a través de la Embajada de Estados Unidos o a través de la Fundación para el Desarrollo de la Democracia, la Net Foundation o Atlas Network, etcétera, etcétera, como hace justamente la derecha venezolana. María Corina Machado recibió miles de dólares a través de su organización en Venezuela. Bueno, aquí es Mexicanos contra la Corrupción, y se ha detallado ya también cómo es ese esquema de financiamiento. Entonces, esa derecha es la que creo que, pues si bien no tiene su propio partido político, es la que creo que tenemos que estarle dando seguimiento, porque tiene el financiamiento y tiene vínculos directamente con otras derechas internacionales. Entonces, ahí es en donde creo que en los próximos años vamos a ver, con este tipo de financiamientos, con este tipo de alianzas, cómo es que logran articular, sea un partido político, sea más organizaciones de la sociedad civil que les encanta hacer una cada 15 días y cambiarle el nombre, y eso creo que es lo que nos preocupa, ¿no? Esto revelado por la Unidad de Inteligencia Financiera, que es un esquema de injerencia absoluta por parte de Estados Unidos en la vida pública de este país. Sí, son más de 90 millones de pesos que ha recibido Mexicanos contra la Corrupción. Hay que decirlo, no desde que surgió a este punto, que fue, me parece que en 2015, sino desde que inició este gobierno, desde 2018 a este punto, 90 millones, y solo en 2023, que era pues ya el año previo a las elecciones, más o menos 37 millones recibió Mexicanos contra la Corrupción de la Embajada de Estados Unidos. Pero justamente, Oscar, esta es la derecha que fue pues profundamente derrotada si uno ve las conclusiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque le apostaron a la guerra sucia, le apostaron a la infodemia, justamente financiada desde estos lugares, y eso no ganó, si uno ve las conclusiones. Sí, creo que aquí vale la pena repetir esta frase que dice el presidente López Obrador, de que México está viviendo un momento estelar en muchos sentidos. Este que tú dices, creo que lo estamos palpando, o sea, la oposición no tiene proyecto de nación y le apostó, como tú dices, a todas las triquiñuelas habidas y por haber en la derecha para tratar de ganar una elección sin apostarle a lo más importante, que es apostarle a la gente, ¿no? Al proyecto que le sirva a la gente. Pero también estamos en un momento en el que como parte de la consolidación de la Cuarta Transformación con el triunfo de Claudia Sheinbaum, a quien este jueves le estarán ya declarando como, le estarán entregando su constancia legal ya como presidenta electa de México. La derecha, por otro lado, pues sabe que en lo político está pues desaparecida. La reconfiguración de las derechas en México está atravesando en el PAN por una pelea de grupos, no por una definición ideológica, no por una definición programática de qué le van a ofrecer a los mexicanos en los próximos años para volver otra vez a disputar el voto. El PRI pues está peleado exactamente igual en el PAN, están disputando nomás los cargos públicos, quién se queda con lo que queda ya hoy del PRI, ¿no? Y Alito Moreno está organizando todo para ser el que controle 1.200 millones de pesos de prerrogativas que le da el Estado. Y el PRD pues ya es un partido que, viniendo de la izquierda, terminó derechizado y hoy está prácticamente desaparecido y queriendo reorganizarse junto con algunos otros grupos que también no tienen presencia en lo que le llaman
la Marea Rosa o el Frente Cívico, ¿no? Que están queriendo ser como una alternativa y que van a terminar, yo creo, confrontados con el PAN, porque el PAN va a ver que le van a quitar clientela política, ¿no? O membresías políticas. Entonces creo que la derecha políticamente sí está desarticulada, pero hay otras formas en las que la derecha nunca baja la guardia, ni la bajará en la defensa de sus intereses y sus privilegios. Y hablamos de cómo los empresarios siguen organizando campañas a través de los medios. Estamos viendo ahorita que la gran batalla que se da en los medios por los empresarios y por el sector de la derecha de la Suprema Corte es la pelea por que no haya, o sí haya... mayoría calificada. Mayoría calificada. Que hay que decir, las mayores voces en contra de la asignación de curules, respetando lo que dice la ley, son los grandes comentócratas de las grandes cadenas de televisión. Sí, que son los adalides de las derechas en México, ¿no? Pero yo creo que también me apego a lo que dijo el presidente, o sea, desde la mañanera y a través de medios alternativos, hoy fueron derrotados en las urnas, han sido derrotados en la opinión pública. Hoy se puede hablar con la gente en las calles en México y está muy politizada la gente. No es solamente, como decía la derecha, es porque les dan programas sociales. Pues no, hay una reivindicación de clase, una reivindicación social que ha hecho el presidente que me parece que está ahí en el panorama. Y ante esto, bueno, pues con Milei al frente vamos a tener aquí en México la próxima reunión de esta organización que ni siquiera recuerdo de su nombre, CICAP, algo por el CIPAC, exactamente, ¿no? Queriendo ver cómo se reorganizan. Viene Milei a México y va a ser muy interesante. Pues mira, lo que va a pasar ahí. Ya los tuvimos aquí hace 2 años, si no mal recuerdo, vinieron justo a Santa Fe, ahora parece vienen a Polanco, vamos a ver cuándo confirman esta reunión, pero esta cumbre de acción política conservadora es como un facho fest, ¿no? Exacto. En realidad es como el Vive Latino de los fachos y ahora se van a reunir aquí, estuvieron reuniéndose en lugares estratégicos, no solo en Estados Unidos, sino también en su momento en Perú, en Madrid, obviamente, y pues pareciera además que Milei se ha vuelto esa figura emblemática de lo que no queremos que ocurra aquí en México, ¿no? Es decir, la concentración de las riquezas en unas manos, la desarticulación de todo lo que pueda conocerse como estado de bienestar, todo lo que pueda ser público, sea el sistema de salud, el sistema educativo, todas las demandas de sectores históricamente excluidos, sean las mujeres, sean los pueblos originarios. Milei vino a arrasarlo todo. Y lo preocupante de Milei no es Milei en sí, sino que genera un movimiento también de sentido común de esa ultraderecha que respalda a los Milei. Y eso es muy peligroso porque tendremos que pensar, ¿no? que Argentina no es como que venía de una tradición fascista, venía de una tradición con el kirchnerismo, ¿no? De reivindicación de la justicia social. Después, y creo que eso es lo que tenemos que estar también debatiendo aquí, que ya lo han puesto sobre la mesa los García Linera, ¿no? Algunos personajes intelectuales, que es que se tiene que ir, la izquierda hoy en día tiene que ir más a la izquierda, no se puede decantar hacia el centro porque el centro lo único que hace es dar pie directamente a las ultraderechas. Y eso es lo que pasó en Argentina. En Argentina veníamos de tratar de construir, de nacionalizar los recursos naturales como YPF, que es la Pemex Argentina, el tema del litio, etcétera, etcétera, y después vimos totalmente lo contrario, ¿no? Vimos, sí, gana la derecha, entrega el país al Fondo Monetario Internacional y después con Mauricio Macri y después regresa un Alberto Fernández, Albertibio, le dicen algunos, ¿no? Que se mueve directamente hacia el centro, que la gente en las calles enardecida viene a poner sobre la mesa que no pueden pagar un préstamo, el más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional, que fue además ilegal, que sabían que Argentina no podía pagarlo, pero que lo hicieron para beneficiar justamente a las facciones de la derecha, ¿no? Y tratar de que se recuperara la economía para ayudarles un poco a que ganaran la elección, o sea, el Fondo Monetario como un actor político en Argentina, y lo único que hizo fue que esto que la fugaron, ¿no? Fugaron la deuda, así como entró el dinero en Argentina,
terminó en paraísos fiscales y no se recuperó la economía. Y la gente estaba enojadísima y lo único que hizo ese sector del kirchnerismo en el gobierno fue darle la espalda a la gente, ¿no? Hubo esa ruptura entre Cristina Fernández, que hoy está enfrentando también a un juicio porque el Poder Judicial allá también poco ha hecho por investigar quién intentó asesinarle y las consecuencias de los medios de comunicación llamando en estos discursos de odio a atacarla, y que vemos eso, ¿no? O sea, esa transición hacia el centro lo único que hace es ir hacia la derecha. Y hoy en México creo que estamos también en ver no solamente lo que se ha hecho bien, sino lo que no se ha hecho todavía, y blindar estos procesos a través de la politización suficiente, pero también de la toma de acciones, porque es una locura que hoy estemos pensando en lo grandioso que ha sido que más de 5 millones de personas hayan salido de la pobreza, al menos hasta el 2022, ya nos darán después el Coneval los resultados de los estudios del 2024, pero a la par tenemos el enriquecimiento brutal, ¿no?, de millonarios aquí en el país, y es algo que no podemos seguir permitiendo. Al inicio del gobierno, y lo marca Forbes, ¿no?, como un éxito, el monto total acumulado del top 10 de millonarios era de 121.700 millones de dólares, mientras que este año 2024 esta cifra asciende a los 176.600 millones de dólares, es decir, el top 10 de magnates en este país incrementó su fortuna en 45%. Dentro de los 10 primeros, las primeras 10 posiciones están los Bayeres, están los Beckman, también Fernando Chico Pardo, Rufino Vigil González, Carlos Hanron, que incrementó 100% su fortuna, Ricardo Salinas Pliego, que incrementó 88.7% su fortuna, y Germán Larrea con 61.2%. Y cuando se les hace estas exigencias de que paguen sus impuestos, hacen campañas, ¿no?, de descrédito del gobierno, o cuando se les pide, por ejemplo, Germán Larrea, que después de uno de los, o quizás el episodio de contaminación de los lagos, de ríos, de Río Sonora, más grande en la historia de este país, no cumple con lo que se le exige, ¿no?, que era la reparación de los daños, la construcción de un hospital. Entonces creo que todavía nos hace falta generar y organizar esa indignación, porque no es posible que estemos pensando en un modelo de por el bien de todos, primero los pobres, y estos se están enriqueciendo y no están pagando, ¿no?, lo que deberían, sean impuestos o sea en reparación de daños que generan esas fortunas. Entonces también ahí hay un sector de las derechas, ¿no?, empresariales, que claro, no vemos a Germán Larrea haciendo la de Atos este sexenio, pero que estas cifras explican por qué no, pero son estas oligarquías las que al primer momento saltan y apoyan los golpes de Estado. Sí. Y más ahorita que una de las fuentes, digamos, de su poder sí está vinculado con un poder judicial al cual tienen secuestrado. O sea, pensando, por ejemplo, en un Salinas Pliego, que dices creció su fortuna muchísimo, pero ¿debe cuánto? 65,000 millones. 65,000 millones, que ahí lo tiene guardado los jueces, un caso que no liberan en favor de la hacienda pública, sí, ¿no? Y que lleva años ahí, y como eso, miles de otras cosas que también están en poder de el propio Poder Judicial, y que a través de amparos, o sea, ha sido como el camino más sencillo, digamos, para los empresarios, claro, para salirse de lo que podrían ser responsabilidades, las que sí se les exigen, ¿no? Ahora sí tienes razón, Alina, creo que hay un camino que no se ha andado, sobre el cual se tiene que profundizar, pero digamos, incluso si esto se hace, incluso porque, por ejemplo, Gustavo Petro sí hizo una reforma fiscal que afectó muchos intereses, ¿no? Una reforma fiscal que aquí no hemos hecho. Y que no está sobre la mesa tampoco. Que no está sobre la mesa en ese momento, efectivamente. Y bueno, hay que ver de qué manera se le han ido encima a un Gustavo Petro, ¿no? Un poco a lo que voy es, aún si no se falla por parte de la izquierda en lo que es el cumplimiento o la congruencia con su programa, de todas maneras hay al acecho ahí una fuerza de estos actores que están o efectivamente siendo afectados o bajo la amenaza de ver afectados sus intereses.
Y creo que es importante destacarlo porque si uno ve, y me quiero regresar tantito, si uno ve los argumentos que esgrimió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un poquito te puedes dar cuenta de que normalmente lo que tienen a su favor no son ni las leyes, ni es la verdad, pero sí es la apuesta por campañas mediáticas muy bien financiadas. Los argumentos que dicen, hubo 3 ejes sobre los cuales en estas elecciones se basó la oposición para decir las elecciones no son limpias. Una, que había una intervención por parte del gobierno, del presidente, y en general hablaban del Estado. ¿A través de qué? A través de los discursos del presidente en las conferencias matutinas, a través del uso de los programas sociales y en general del uso de recursos públicos. Y por otro lado, dijeron que estas eran unas elecciones pues, que no eran viables porque se estaban dando en un clima de absoluta violencia en el país. Y finalmente que estaba interviniendo el narcotráfico o las organizaciones criminales de narcotraficantes en estas elecciones, que eran los que estaban poniendo y quitando candidaturas y que tenían financiamiento sobre ciertos actores políticos. Incluso se trató de hacer el vínculo con el presidente a partir de otras elecciones, como para decir, esto también podría estar pasando en este momento en las elecciones, ¿no? O sea, ese puente quisieron hacer todo a través de las redes sociales con una cosa que Julián Macías ha calificado como la mayor campaña de bots que se ha pagado, que él ha visto nunca, y él es analista, ¿no? De este tipo de fenómenos. Entonces, eso sucedió, pero eso no se correspondió con la realidad. Ahora, ¿qué dice el tribunal? El tribunal dice, violencia sí hubo, pero hubo de manera puntual, específica, en algunos municipios, etcétera. Por lo tanto, eso no afectó las elecciones. Tampoco podemos acreditar que hubiera habido la mano del narcotráfico. Además, hay incluso multas o medidas cautelares en contra de esas aseveraciones de la candidata Xóchitl Gálvez en contra de Claudia Sheinbaum, en contra del presidente, porque son difamatorias, porque no hay una sola prueba que acredite eso. Y sobre el uso de programas sociales o eso, tampoco se acreditó, y es muy importante ver esta parte. Lo que dice el tribunal, que fue la principal fuente de la oposición de ese tipo de acusaciones, no son documentos, no son contrataciones, no es nada que sea efectivamente una evidencia de nada. Una prueba, sí, ¿no? Lo que tenían eran recortes de periódico, sí. ¿No? Cuando bien les iba. Y esto es importante porque ahí nos damos cuenta también de cómo se vinculan los medios de comunicación y la labor que van haciendo de construcción de un relato que a la mera hora termina siendo la fuente de evidencia de la oposición para llegar a un tribunal electoral, es decir, una máxima autoridad jurídica, a decir aquí hubo fraude, ¿no? Entonces la gran apuesta está allá y va a seguir estando allá, y es sobre lo que es importante ver, porque también creo que nos dimos cuenta que cuando tú a eso le quitas el velo, entonces es como el mago, ¿no? O sea, le detectas la trampa y pierde la eficacia, ya no le vuelves a creer la magia al mago, ¿no? Y un poco eso pasó con la población mexicana, eso está pasando ahora, pero es una cosa sobre la que hay que seguir, digamos. Y lo que está clarísimo, lo que estamos viendo ahorita en México es un proceso de descalificación que ya las autoridades electorales dijeron es una farsa, hay que decirlo en todos sus términos, es una farsa. La oposición montó una farsa para descalificar el proceso electoral aquí en México, igualito que lo están haciendo en Venezuela, con una serie de argumentos, sin esperar los tiempos electorales, sin pruebas. Yo hasta el momento, por ejemplo, no he escuchado de parte de la oposición venezolana la presentación de una sola de las pruebas de lo que dice. O sea, sacaron sus actas, pero resultó que sus actas tenían actas falsas, actas estaban con gente hechas muerta. con paint. Entonces dices, bueno, a ver, Claro. Lo mismo que estamos viendo aquí en México, que vimos en México una enorme campaña de descalificación. El problema de la oposición aquí en México es que creyó que en unos meses de campaña podía revertir 6 años o 5 años de un gobierno diferente, ¿no? Es decir, en ese sentido, pues fue derrotada porque su planteamiento no tenía ninguna posibilidad de ser real, ¿no?
Pero es la misma estrategia de lo que están haciendo en Venezuela. Son las mismas derechas, son los mismos privilegios los que están buscando. Aquí quieren que la Suprema Corte se mantenga para que sea su último reducto donde puedan echar abajo leyes. No importa si ya la gente votó por Morena en términos mayoritariamente aplastantes. No, en la Corte podemos echar todo. Entonces, por eso están tan enojados aquí en México, porque están enfurecidos. Pero lo que dice Alina me parece también muy relevante, ¿eh? Creo que estamos también en el punto de quiebre de un proyecto de izquierda, donde o se profundiza el proyecto de izquierda o pueden ocurrir cosas que sí tenemos que también retomar de Venezuela. No es poca la gente que en términos formales votó por la derecha en Venezuela, ¿no? Sí. Decías en una ocasión, la izquierda de Venezuela le hace falta profundizar en todos estos temas transversales, el luchar contra el machismo, en fin, una serie de cuestiones que en México la izquierda debe tener también muy presente y no engolosinarse con que ya ganó de manera aplastante y podemos hacer lo que sea, ¿no? Digamos, pero esos procesos sí se están dando en México, a mí me parece, como parte de la transformación que estamos viviendo. Y sobre Venezuela yo nada más agregaría, digamos, a ese análisis que también el desgaste económico o social de las sanciones económicas, pues ha venido haciendo muchísimo. Yo pondré eso en primer lugar y luego todo esto que también hay rezago, no se ha hecho, etcétera, pero creo que eso de pronto se deja como fuera de la ecuación, ¿no? Sobre esto que decías, también sí creo que es importante cuando uno dice hay que estar alerta de, planteábamos estas campañas sobre las que se apuestan, pero también los actores que son la fuente de ese poder. En el caso de México, en el caso de Venezuela y en el caso de México y en el caso de casi todos los países de América Latina, pues es el actor externo, que es Estados Unidos y otras fuentes de poder externas a esos países que ahí están. Y en el caso de México, pues todavía el Poder Judicial. Que, sí, claro. De hecho, hay que decirlo, o sea, el tribunal que estamos viendo ahora podría haber sido otra la historia, porque lo que vimos a lo largo de la campaña y antes de que empezaran incluso las campañas, es que hubo un intento de configurar el tribunal en favor de ciertos intereses, con la intervención de la ministra presidenta Norma Lucía Piña. Bueno, y de hecho no ha cesado en esos intentos, ¿no? Así es. Norma Piña no le ahora salió, pero no ha cesado. Está convocando a sus propios debates, ahora ella se siente legisladora, ¿no? Se siente... y eso es bien interesante, porque así como lo plantea, son los factores internacionales, ¿no? Es decir, ¿por qué se hace esta cumbre de CIPAC, de esta Conferencia de Acción Conservadora aquí en Polanco? Pues justamente para aglutinar esos esfuerzos ideológicos, políticos, injerencistas del exterior sobre una derecha mexicana totalmente devastada, ¿no? Hoy identifica la propia derecha la necesidad de venir a México, de plantear el debate aquí, de reforzar. Ya hemos escuchado a América Rangel, a Sandra Cuevas, a Lili Telles, decir como que no nos dé miedo, ¿no? Ser de derecha, esto de estar coqueteando con la izquierda y estar jugándole al progre, eso no va. Entonces, y viene, y además son personajes los que conforman esta conferencia, los Steve Bannon, Donald Trump, los Jair Bolsonaro, ¿no? O sea, la ultraderecha encabezada ahora, yo insisto, por un Javier Milei que está dispuesto a destrozarlo todo de la forma más antidemocrática, sin fingir absolutamente nada, pero con un respaldo social, ¿no? Y es peligroso que esa tendencia cambie porque se avalan este tipo de prácticas y llegamos a casos extremos como el de El Salvador, en donde pues no importa si es democrático o no, el tema de seguridad, ¿no? Que también hay que repensar aquí, pues a toda costa, ¿no? Que encarcelen a todo el mundo. Entonces, los actores internacionales tienen bien claro del rol que está jugando hoy México en la región y con principios tan básicos como la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, no está proponiendo la ruta socialista, ni mucho menos, y eso es tan a la izquierda en tiempos de tan derecha, ¿no? Que vienen aquí a respaldar esos sectores de ultraderecha que no necesariamente son el panismo, son sectores de ultraderecha y a mí me interesa mucho ver quiénes van a
a participar este año, porque el año pasado hace 2 años vinieron a decirles, ay, el PAN qué, ¿no? Ni sabe ser derecha, y los vinieron a tratar re mal. Son unos guangos. Sí, los vinieron aquí ¿no? Así de decir, ustedes no saben lo que están haciendo. La otra es la reforma al Poder Judicial. En estos términos que planteas, Azul, es histórico lo que está ocurriendo, porque yo creo que nadie en esta mesa está pensando que con elegir a los jueces y magistrados va a ser la solución. Lo que pasa es que estamos apenas zarandeando tantito el árbol y se están cayendo cuantas manzanas podridas y están saltando. Entonces es un primer paso para pensar realmente, y creo que eso nos corresponderá, a impulsar esta reforma al Poder Judicial y después ver también qué paso sigue inmediatamente, no ver si se soluciona o no. Pero esto está llamando la atención. No saben la cantidad de gente de otros países que me ha pedido materiales para saber qué está pasando, porque el Poder Judicial en la región ha logrado encarcelar, ha logrado dar golpes de Estado. Hoy tiene preso al candidato que podría ser el presidente de izquierda en Chile, Daniel Jadwe, y es un tema meramente judicial y político, ¿no? O sea, esto llamado lawfare no es un mito, está aplicándose en toda la región. Encarceló a Lula por más de 1 año. Sin pruebas, ¿no? O sea, se inventaron las pruebas y después vino un hacker a decir que eso era mentira. A Rafael Correa no puede regresar ni siquiera a Ecuador porque tiene montados 40 cargos en su contra, y yo les he dicho lo ridículo que llegan a ser. De influencia psíquica es uno de ellos. Varios compañeros que hoy están aquí en México, la propia Gabriela Rivadeneira la acusan de algo así como incitación a la revuelta, una cosa así. Es decir, esto está ocurriendo, y que México venga a poner eso, algo que nos parece a muchos a lo mejor insuficiente, no saben lo que está generando en América Latina. Hoy se está utilizando el caso de la reforma al Poder Judicial en varios foros en la región. Es decir, ¿por qué solo México está hablando de Poder Judicial cuando aquí nos están persiguiendo, nos están encarcelando? Claro. Y eso puede ser doblemente peligroso, ¿no? De que México ponga el ejemplo. Entonces, yo creo que los esfuerzos van a redoblarse, y por eso es que algo que creíamos perdido ya y que pues, lo vemos nosotros aquí en México, nosotras, definitivamente no tiene eco esto de la sobrerepresentación, no tiene eco esto de que Morena va a ser una dictadura. Pero ¿por qué siguen invirtiendo en eso? Porque es un peligro no solo para las derechas en México, sino para las de todo el continente. Entonces, claro que están invirtiendo en este mito de que Morena está sobrerepresentado en el Congreso y entonces hay que quitarle curules y no sé cuánto. O ahora esto que revive, ¿no? La idea de que si hubo un fraude a 2 meses y medio de la elección, comienza la campaña de que hubo fraude, háganme el favor, y ahí tienes a Xochitl y tienes spots 2 meses y medio después. O sea, es que además es lenta la oposición, es taruga, ¿no? O sea, de verdad, ni cómo ayudarles, pero es por eso, es porque es profundamente peligroso para las derechas en el continente. Y yo insisto, yo no creo que sea casualidad que teniendo un montón de países donde hacer esta cumbre, vengan ahora a Polanco todos estos fascistas, a los cuales hay que decirles que no son bienvenidos, ¿no? Que pues sí, yo sé que el presidente Andrés Manuel y todo eso, libertad de expresión, pero todos son unos fachos, ¿no? Terribles. Pero eso, yo creo que sí, México está sentando muchos antecedentes para los debates de la región, y yo no escatimo y estoy muy segura de que van a redoblar estos esfuerzos, y sobre todo ahora que ya estamos a 1 mes y medio del cambio de gobierno aquí en México. Así es. Se viene. Ese es un otro eje muy importante. La derecha tiene una capacidad de articulación internacional que de pronto nos falta, ¿no? Esta necesidad de empezar a verse no nada más hacia adentro, sino hacia afuera. Por eso ha sido muy importante, por ejemplo, la actitud y el frente común que han hecho Brasil, Colombia, México frente al caso Venezuela. Cuando tienes el asedio de la OEA, de Estados Unidos y de un montón, incluso de la Unión Europea, ya diciendo ya que reconozca a Maduro, ya, ¿no? Y estos 3 países han logrado que no salga una resolución de la OEA en un sentido intervencionista, han logrado de alguna manera contener eso que ya es una intención cantada de tirar el gobierno de Maduro desde afuera, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las cosas en las que también se tiene que avanzar, justamente. Bueno, y que hablábamos la vez pasada. Articulación.
Para empezar, una de las conclusiones que ha sacado Andrés Manuel López Obrador es el tema de la batalla comunicacional, ¿no? O sea, también no es casualidad que se convoque a todos los periodistas independientes al próximo 30 y 31 de agosto a un encuentro para reflexionar, espero, para accionar también de manera conjunta. Pero esto que dices de las izquierdas en la región es fundamental, Azul, porque, mira, ya en su momento el único que creo que lo planteó en esos términos, pues fue justamente Hugo Chávez, y por eso es también el asedio a Venezuela, porque cuando llega la revolución bolivariana se repiensa qué tipo de organización queremos para la región, y una de esas era, pues, de verdad nos vemos representados en la Cumbre de las Américas, fundada en el 94 en Miami, ¿no? O sea, de verdad son nuestros intereses ahí. El ALCA, ¿no? Que también Chávez dice ALCA al carajo, y se funda el ALBA, TCP. Después dice, ¿por qué nuestro petróleo tiene que pertenecer al norte global? Vamos a fundar Petrocaribe. Después se funda también la Cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, de la que México tuvo la presidencia por temporada hace unos años. Es decir, hay una nueva reconfiguración. Pero no es suficiente la configuración de alianzas entre los gobiernos y estados, sino también entre los movimientos, entre las izquierdas. Por eso es tan urgente plantear estos debates de los límites también que han tenido los progresismos dentro de la región. Porque es indudable, indiscutible, que lo que dice siempre Gabriela Rivadeneira, ¿no?, expresidenta de la Asamblea y quien está exiliada aquí en México, dice, durante la llamada década ganada se sacaron a 70 millones de personas de la pobreza. Es indiscutible que la izquierda plantea un modelo de redistribución de las riquezas y punto. Pero también un montón de esos gobiernos fueron derrocados, ganó la derecha. Entonces ya estamos en un buen momento, 20 años después de que empiezan estos gobiernos de izquierda, a hacer un balance, ¿no? Aprender lecciones. Y aprender lecciones. Exacto. Una de esas es justamente la batalla comunicacional, en donde no hubo una compensación en las narrativas, ¿no?, contra CNN, contra las oligarquías mediáticas en nuestros países, sea Televisa, TV Azteca, sea Mercurio, sea Globovisión, etcétera, en la región. La otra es el Poder Judicial, que ha estado dando la batalla férrea en contra de las izquierdas. Y la tercera es cómo empezamos a articularnos también en problemas que no son comunes, ¿no? O sea, la desigualdad no es un problema de México, no es un problema de Centroamérica, o sea, son... Y sobre todo... Ni el lawfare, ni el intervencionismo extranjero. Y en algún momento articularon la narrativa de la corrupción para atacar a todos los gobiernos. Y hoy es el tema del narco, ¿no? Así es. Dicen que Maduro es un narco, que Correa tiene relación con el narco, que Evo tiene relación con el narco, que Andrés Manuel tiene relación con el narco, que Cristina tiene... Y ahorita hay un juicio, o varios en Estados Unidos, que no, o sea... Y los narcos son estos, ¿no? O sea, pero también hay que pensar el tema de la seguridad. O sea, creo que es urgente, y lo ha propuesto, yo creo que en dos temas, el presidente López Obrador, el tema de la migración, ¿no?, para una estrategia en común, pero el otro es el narcotráfico. ¿Cómo resolvemos ese problema de manera conjunta con ayuda de los pueblos, sea las guardias comunitarias, las autodefensas? Y no quiero dar un paso más allá, pero en Venezuela hablan de milicias que funcionan bastante bien, pero eso, ¿no? O sea, creo que tenemos que pensar en eso. Que el asunto del narcotráfico se avanzó en un momento aquí en México y se empezó incluso a comentar con Petro en Colombia. La legalización es un tema que se echó abajo, y hay que decirlo así, porque el presidente López Obrador pues dijo en un momento determinado, no avancemos sobre ese tema, y se quedaron las iniciativas en el Congreso de México. Pero el tema de la legalización de las drogas creo que ha sido dejado de lado por, pues no sé si por conceptos morales o por presiones de Estados Unidos o por presiones incluso internas, ¿no? Pero esa ruta se dejó de explorar en un momento determinado, y me parece que era la vía que por lo menos históricamente nos ha dejado claro que por ahí puede avanzar, porque los Al Capone de los años 20 y los Frank Nitti y los capos que distribuían alcohol de manera clandestina en la época de la prohibición de los 20 en Estados Unidos, pues después se convirtieron otros en grandes empresarios respetables y vistos hasta con muchas consideraciones, se convirtieron en los dueños de Tequila sí, pero Cuervo. Esa es otra discusión, y yo creo que tendríamos que tener un programa para eso, ¿no? Pero el alcohol, incluso la marihuana, no tiene nada que ver con aquellas drogas que hoy están siendo
mucho más baratas de producir y de distribuir, el fentanilo, las metanfetaminas. Digamos, los niveles de adicción y de afectación social y de capacidad de muerte, lo que está viviendo, por ejemplo, en Estados Unidos, que no surgió como narcotráfico, sino a través de las farmacéuticas, y tienes una población entera enferma. Digamos, creo que te pone en otro lugar frente a esa discusión de la legalización de las drogas. ¿Qué drogas sí, qué drogas no? En fin, porque además, si tú legalizas la marihuana, sí, pero tu principal problema ya está en otro lado. No, entonces, estoy de acuerdo. A lo que me refiero es a que es algo que esa discusión se detuvo. Se detuvo y se dejó. Yo estoy de acuerdo. Y creo que la que hay que introducir, que es la que ha introducido el presidente, es la del consumo. Yo estoy de acuerdo, pero sí se detuvo esa discusión y creo que es una parte en donde las izquierdas, como otros temas, que es lo que estamos diciendo, van a tener que entrarle en un momento determinado. No todo es por el asunto del ejército, las armas, no es por ahí. El mismo presidente, es lo su que política de es decir, a ver, los programas sociales pueden resolver ciertas cosas, pero no todo. El ejército tiene que hacer algo, a lo mejor la Guardia Nacional sí, pero no debe ser el eje fundamental. La parte de la legalización de las drogas, ¿hasta dónde? ¿Cuáles sí y cuáles no? Tampoco va a ser la resolución total y absoluta, pero es parte de una cuestión integral donde tenemos que... Y son los retos de algún... Sí. Es uno de los temas en donde la izquierda también tiene que avanzar, ¿no? No, totalmente. Y para mí, digamos, la discusión central es, ¿nos plegamos o no nos plegamos a la agenda? Y desde luego la postura mía y la que tenemos es no nos plegamos a la agenda que está tratando de imponer Estados Unidos para abordar esos temas, porque en realidad se convierten en una nueva coartada de intervención en los países de América Latina y en México. La política de drogas ha sido eso. Pero además, incluso, fíjate, lo que me comentaba una compañera que estaba metida en estas discusiones, que justo ella se quejaba de por qué dejamos de discutir esto, era que incluso cuando ya estaban, digamos, avanzadas las discusiones en términos de legalización, fíjate qué interesante, lo que hicieron fue poner condiciones para legalizar el uso, sobre todo en el tema de la marihuana, y lo único que permitían y las condiciones que se establecían, lo único que hacían era favorecer a empresas estadounidenses y canadienses para que fueran ellas las que realmente tuvieran la producción. O sea, imagínate llegar a ese punto de la discusión para que sea en términos, ¿no?, de los intereses de los mercados de Estados Unidos. Digo, y que uno de los beneficiados ahí está, pues, Vicente Fox, ¿no? Pues también. ahí entonces... otra gran discusión a la que también creo que le debemos entrar, pero... ahorita, por lo pronto, con esto nos vamos a sacar, nos tenemos que ir. ¿Algún comentario de cierre? Pues que quienes nos ven no se olviden que este jueves México entra en una nueva etapa maravillosa, que es el relevo constitucional. No digo que ya vaya a tomar posesión, pero este jueves le entregan su constancia como presidenta electa a Claudia Sheinbaum en un proceso que las autoridades electorales ya calificaron de ejemplar. Y la población también, no ves una sola voz más que, bueno, Xochitl Gálvez, ¿no?, diciendo que pues esto no fue así. Esto no fue así. Pues eso, que entra una nueva etapa a este país, pero con ello también nuevas responsabilidades, ¿no? Claro. Para el pueblo de México. Yo creo que esta primera etapa de la llamada Cuarta Transformación entrará totalmente a prueba. A mí me parece maravilloso, ¿no? Pero con ello implica militancias más activas, información más activa, ¿no? O sea, es decir, las audiencias tendrán que también asumir un papel dentro de esto que se le considera el segundo piso de la 4T, y a veces, aunque agradecemos infinitamente que nos escuchen, que nos vean, que nos se suscriban y dejen su like, pues también implica que habrá que dar pasos siguientes, ¿no? Que cómo nos organizamos, tanto para los contenidos, cómo nos informamos responsablemente en un mar de información de fake news, sobre todo ahora viendo que la red X con Elon Musk es la principal difusora y él el principal difusor de fake news. Entonces, pues nos llama también en términos mediáticos, como audiencias, como periodistas, pues también con nuevas obligaciones entramos en una nueva fase. Y déjame nomás una pequeña cosita. Yo sí quisiera darle las gracias a la gente que de pronto en la calle nos encuentra y nos dice, sigan adelante, los sigo. Ahí están. Sí. ¿No? A mí no me ha tocado, pero... Ay, porque no andas en la calle así. Ya se evidenció. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, nos vamos a despedir. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima emisión de En Re. Somos Alina Duarte, Oscar Camacho y su servidora Azul Alzaga.